Ciudad de Praga, antigua capital de Checoslovaquia, hoy capital de la República Checa o Chequia. Un sitio con lugares increíbles, una arquitectura exuberante y una historia y cultura extraordinaria. Conocimos este sitio en el 2018 y retornamos en el 2025. Acompáñenos a redescubrir sus secretos. Hola compañeros de viajes y aventuras. Praga es una ciudad llena de atractivos y en este video les traemos la segunda parte de nuestra visita a este maravilloso destino. Bueno, vamos subiendo la cuesta y está complicado. Se ve que no está funcionando el funicular. Está en el mantenimiento. Lógico, recién está empezando la primavera, están acondicionando todo. Pero por suerte hay caminitos que nos llevan hasta la Torre Petrini. Este es el Parque Petrini. Ya nos vamos haciendo una idea de lo que va a ser la vista. A su vez tenemos acá lo que viene a ser la torre de la televisión, que hoy la vamos a estar visitando en la tarde. Pero ahora tenemos que seguir caminando. Recién empezamos el día y la caminata, porque estamos yendo para acá, por ahí, que se ve la parte de arriba de la Torre Petrini, y hacia ese lugar vamos que vamos. Nuestra primera vez aquí fue en octubre de 2018, así que verán imágenes y podrán disfrutar de un paisaje plenamente otoñal. En cambio, esta segunda visita la realizamos en marzo de 2025. Aunque técnicamente ya era primavera, la estación aún no se dejaba ver en el paisaje. Turismo aventura. Estamos subiendo. En estos momentos no está funcionando el funicular, así que hay que caminar. Quizás más en el verano, más entrada la primavera, porque en realidad nosotros estamos ahora en primavera, quizás esté funcionando. Por ahora están haciendo el mantenimiento. Están cortando el pasto, están preparando el parque para el verano. Todavía nos quedan más escaleras para arriba y bueno, siempre hay algún desafío de subir a algún lado. En nuestros viajes no podía ser de otra manera, así que ahora nuestro desafío es el Parque Petrini hacia la Torre Petrini. Y la torre se sube por escaleras, así que seguimos con el desafío de subir escaleras. Turismo aventura en Praga, subiendo a la Torre Petrini. Vamos arriba. Antes de subir a la Torre Petrini, les proponemos hacer una parada en el laberinto de espejos. Es una experiencia divertida y desafiante para todas las edades, aunque si viajan con niños, seguramente será uno de sus lugares favoritos. En su interior encontrarán una serie de espejos dispuestos de tal manera que crean ilusiones ópticas sorprendentes, permitiendo verse desde múltiples perspectivas. El laberinto fue construido en 1891 como pabellón para la exposición regional del Jubileo de Praga, el mismo evento para el que también se levantó la Torre Petrini, de la que hablaremos en unos minutos. Lo mejor es que abre sus puertas todos los días del año, así que podrán visitarlo sin preocuparse por la temporada.
En la base de la Torre Petrín encontrarán una acogedora cafetería, ideal para hacer una breve pausa antes de la subida. Una vez que se controle el ticket, podrán comenzar el ascenso hacia la cima. Desde allí los espera una vista panorámica espectacular de la ciudad de Praga, con sus tejados rojos, iglesias y puentes sobre el río Moldava, extendiéndose hacia el horizonte. Llegamos al primer piso de la Torre Petrín. Aquí pueden apreciar su estructura de hierro forjado combinada con madera, un diseño que recuerda claramente a la Torre Eiffel en París, construida apenas 2 años antes. Al igual que su hermana mayor parisina, en Praga se utiliza como mirador y también como torre de comunicaciones. Con sus 63 metros y medio de altura total, es más baja que la original, pero su encanto y ubicación privilegiada le han valido el apodo de la pequeña Torre Eiffel. Es el primer piso, todavía falta. Aquí se ve ya una buena vista a la ciudad de Praga. Y es una vista 360 grados reales. Desde esta zona se puede ver lo que es el castillo de Praga y la catedral de San Vito desde arriba. Y para aquel lado se ve lo que es la ciudad. Aquí en realidad se tapa el puente Carlos V, pero se nota ahí por el medio lo que es la iglesia escondida, y a lo lejos por ahí se nota lo que es el otro mirador, que es el mirador de lo que es la torre de televisión de Praga. Que ahí vamos a estar en la tarde. ¿Frío? Helado. Me hizo llorar los ojos, mirá. Bueno, acá... Recorre el maquillaje. Oh. Bueno, por acá no, porque esto es la escalera para bajar. La escalera para subir es del otro lado. Acá está. Esta es la parte para subir. Lo sé muy bien porque la primera vez que vine subí por la que tenía que bajar. Así que bueno, esta vez... ¿Se juntan las dos? No, no se juntan, las dos son independientes. Entonces, la muchacha que cruzamos hizo la gran Raúl. Exactamente, la gran Raúl. De subir por donde tenía que bajar, o bajar por donde tenía que subir. Se puede llegar subiendo los 299 escalones desde la base o tomando el ascensor, cuya capacidad máxima es de 3 personas. Nosotros optamos por la experiencia de los escalones, que permite disfrutar cada tramo de la subida. A diferencia de la Torre Eiffel, que cuenta con 3 niveles y una base cuadrada, la Torre Petrín tiene solo 2 niveles y una elegante base octogonal. Llegamos al segundo y último piso. Desde esta terraza, ubicada a 55 metros de altura, se despliega una panorámica espectacular de Praga. Sus puentes cruzando el Moldava, los tejados rojizos y las torres que sobresalen por toda la ciudad. Recuerden que esta ciudad tiene el apodo de la ciudad de las 100 torres. Si disponen de poco tiempo, tengan en cuenta que recorrer el parque, entrar al laberinto de espejos y subir a la Torre Petrín puede llevarles mediodía. En temporada alta, tal vez puedan aprovechar el funicular, un medio de transporte que nosotros no pudimos utilizar en ninguna de nuestras 2 visitas. En esta última por encontrarse en un proceso de modernización. Según la época del año, este lugar ofrece paisajes muy distintos, desde verdes primaverales hasta tonos otoñales o un invierno más sobrio. Para nosotros fue una experiencia hermosa subir hasta aquí, aunque todo dependerá del tiempo que tengan disponible en su viaje.
salir de la torre, pasamos por el Observatorio Astronómico Stefanik, un lugar fascinante para los amantes del cielo. Aquí se realizan observaciones a cielo abierto, con potentes telescopios, y también se puede recorrer un museo dedicado a la astronomía y a los meteoritos. Bueno, salió el sol y lo verde es más verde. Nosotros estamos bajando, las piernas las tenemos flojas por haber estado subiendo las escaleras de la Torre Petrín. Tiene ascensor, Detonados. pero no nos vendieron la subida con ascensor. No nos avivamos. Pero bueno, si usted no quiere, no puede subir o bajar escaleras, la Torre Petrín tiene esa opción. Se ve que es otro el precio. Pero bueno, averigüen antes de sacar la entrada. Y otra cosa, traigan monedas, porque si usted necesita ir al baño, en realidad el baño en estos momentos, al mes de abril 2025, sale 20 coronas checas y no acepta tarjeta, como en otros lados, exacto. Por lo general, en este viaje hemos pagado todo con tarjeta de crédito. Incluso en un shopping entramos al baño con tarjeta de crédito. Pero acá no estaba esa opción. Era 20 coronas chicas. Monedas. Así que, por las dudas, anden con monedas. Aunque sea para ir al baño. Lo van a necesitar. Los baños están prolijos. Se nota que hay limpiadora constantemente. Pero bueno, hay que pagar. Pero no está mal pagar si el baño está prolijo. Me parece bien que cobren porque el acceso al parque es gratis y al baño podía acceder cualquier persona. Entonces está bien que cobren. Ahora, aquel que pagó la entrada y subida a la torre con el mismo ticket que tiene un código QR, creo que podría acceder al baño sin tener que pagar. Me parece que estaría bueno, porque uno ya pagó la entrada a la atracción, que sería la torre en este caso. Regreso a la ciudad, caminamos por la orilla occidental del río Moldava, en una zona muy próxima a nuestro hotel. Estamos en Malastrana, un barrio lleno de encanto y de atracciones. Algunas ya se las mostramos en el video anterior, pero hoy les traemos otras. En uno de los costados del Museo Campa podrán ver 3 esculturas muy singulares, tan peculiares como todo lo creado por su autor. Entrando al Museo Campa, en realidad pasando por el costado, no vamos a entrar al museo. Vamos a encontrar otra obra de este artista checo, de David Černý, muy conocida, quizás la vieron o vieron fotos o algún video, que son los bebés sin rostro. Son unos bebés gigantes hechos de acero que no tienen cara. Acá están, como ven, este artista muy controversial. Sus obras siempre dan que hablar y están por toda la ciudad. Algunas teorías sostienen que estos bebés simbolizan la pérdida de identidad en la sociedad moderna y por eso carecen de rostro. En su lugar, llevan un código de barras marcado en la cara, como una inquietante metáfora. Aquí los encontramos al nivel del suelo, pero en unos minutos verán que aparecen también en otro lugar muy popular de Praga, la Torre de la Televisión. Puede venir y poner un graffiti, lo que sea, uno arriba del otro. Sacarse fotos, obviamente. Ahí dice, el muro de Lennon, de la libertad y energía, como que te sentiste libre de expresarte. En el barrio de Malastrana y muy cerquita de nuestro hotel está el famoso muro en memoria de la paz, el muro de John Lennon. Es un simple muro lleno de grafitis en alusión a la paz y el amor en el mundo. Un muro que está en constante cambio, ya que los grafitis se van acumulando unos sobre otros.
Todo comenzó en el año 1980, cuando Lennon fue asesinado en Nueva York. En este muro apareció su retrato y así con el tiempo se fueron sumando los mensajes. La torre de televisión de Žižkov, finalizada en 1992, es una torre de radiodifusión que supera los 200 metros de altura y que destaca por un detalle muy llamativo: los bebés sin rostro de David Cherny, iguales a los que vimos en el parque. Su construcción no estuvo exenta de polémica, aunque no por las esculturas, sino por haberse levantado sobre un antiguo cementerio judío, que según las autoridades checas fue reubicado. Originalmente, los bebés eran una instalación temporal, pero su éxito llevó a que en el año 2001 se colocaran de forma permanente. Hoy es posible acceder a su mirador y a su restaurante. Es un lugar curioso para visitar, aunque quizás no sea indispensable, sobre todo si cuentan con poco tiempo en la ciudad. Al llegar al mirador, se puede acceder a distintas plataformas en las que se aprecian unas lindas vistas de la ciudad. En una de ellas hay referencias en el piso con las que podemos orientarnos para ver ciertos lugares importantes como la Torre Petrín o el Puente Carlos. Si bien hay algún que otro lugar para descansar aquí arriba, estos asientos sujetos al techo son una linda experiencia y muy cómodos, dan la sensación de estar flotando. Una pequeña crítica sobre los asientos.
Como pueden ver en la imagen, muchos presentan deterioro en la zona donde se sostienen con el cable del que cuelgan. La verdad es que no transmiten una sensación de seguridad, especialmente para quienes cargamos con algunos kilos de más. Bueno, nos vamos. A ver, está bien. Sí. Creo que podría estar mejor tener ahí mismo una cafetería. O sea, si está con el tiempo justo, hay cosas mucho más interesantes para ver que venirte hasta acá. No me parece un imprescindible. Quizás es algo distinto que se puede hacer acá. Sí, no deja de ser un mirador, o sea, Sí. o ir a la torre del reloj. Ahí estás en medio de la ciudad, Está el mucho casco más histórico. igual. Pero bueno, lo hicimos, subimos al mirador. Bueno, llegamos a lo que es un mercadillo, una feria aquí en Praga. Justo por la hora están cerrando. Es otra opción para comprar recuerditos, souvenirs, imágenes de este mercadillo. O sea, chico, me parece igual. Creo que sí, ¿no? Sí, me parece que era más grande. Llegaba hasta aquella esquina. Sí, era una cuadra. Bueno, si ustedes esperan para venir 5 años más, capaz que no lo ven. Pero bueno, las frutillas. Vamos a probar. A probar, no, ya habíamos probado la otra vez. Está bueno porque si nos sobran las llevamos para la heladera. Damos por hecho de que están limpitas. Bueno, a ver. Sí, paso lo obvio. Dale. Esta en realidad no sé para qué agarré los tenedorcitos, son más para la... Wow. No. En Uruguay no hay este gusto. Ah, No. No. Increíble. bien dulces. Bien dulce. Bueno, y caminando por Praga nos encontramos con esto. Si la saco, No lo sé. está. Son bolsitas de papel para juntar Las cositas las cositas que deja el perro. Las mascotitas. Así que nadie se las roba, nadie se las lleva, están ahí. Y realmente no se ve nada, No se ve nada. nada sucio. Está muy bueno. Estamos merendando acá en Praga, nos compramos un trodlo, el Link, algo así. Es como un cucurucho, pero es una masa hecha a las brasas, con carbón abajo, como en unos pinchos que van rodando, como si fuera un espiedo. Y es una masa recubierta de azúcar y canela, que está rellena con, en nuestro caso, chocolate, frutillas y helado. Lo bueno, esto es helado nada más, pero lo bueno es la masa, es una masa muy, muy rica. Así que bueno, vamos a merendar livianito. Bon appetit.
Bueno, y acá llegamos a la cabeza móvil de Kafka. Es una escultura también hecha por David Czerny, el mismo de Wenceslao, con el caballo dado vuelta. Pesa más o menos 38 toneladas. Es toda de acero inoxidable, obviamente, si no, no podría estar en la intemperie. Está la teoría de que representa a la transformación de Kafka, ¿no? Su propia metamorfosis, porque no fue un escritor muy conocido en vida, sino que después del comunismo terminó siendo como un símbolo de los checos. Por lo que veo, cada 15 minutos. Cada 15 Da minutos. Ahí dice, está el cartel. No sé si estamos... Y si no esperaremos 15 minutos, porque no vinimos hasta acá para verla nada más así nomás. Hay un shopping acá al lado. Más que nada plaza de comida, me parece. En la ciudad es común encontrar en plena calle estatuas o bustos conmemorativos. Praga es así, la historia y la cultura pueden sorprenderte en cualquier rincón. Y si son aficionados al fútbol, se toparán con una tienda que vende las famosas mamushkas o matrioshkas rusas, pero con diseños muy particulares. En la imagen pueden ver una que nos recuerda a la selección uruguaya, aunque el parecido con algunos jugadores, todavía los estamos buscando. En nuestra primera visita llegamos a esta tienda de dulces gigantes, un espacio muy bien diseñado simulando una mina, donde para poder elegir los dulces hay que atravesar paredes y tomarlos desde los vagones del tren de carga, ideal para ir con niños. Y si de mineros y minas hablamos, los invitamos a ver nuestro video sobre la mina de sal de Bieliska, ubicada cerca de Cracovia, en Polonia. Hoy ya no se utiliza para la extracción a gran escala, pero sí como una fascinante atracción turística que merece la pena visitar. Una de las construcciones más peculiares y reconocidas de Praga, la Casa Danzante. Aunque no es más que un edificio, su arquitectura, vista desde cierta distancia, parece representar a una pareja en pleno baile. Fue diseñada por un arquitecto croata checo en colaboración con uno canadiense y finalizada en 1996. Se levantó en un lugar con historia. Aquí existía un edificio de viviendas que fue bombardeado y destruido por completo en 1945 por Estados Unidos. Entre sus copropietarios estaba la familia de Václav Havel, sí, el mismo del aeropuerto, quien vivió gran parte de su vida en este sitio. Hoy el edificio alberga oficinas, un hotel que ocupa 2 pisos, una sala de exposiciones y 2 restaurantes, uno en el piso 7 y el otro en el piso 8. No todos los lugareños aprecian esta obra, pues consideran que su diseño asimétrico rompe con la armonía de la ciudad. Para nosotros, aunque diferente, se integra muy bien en el entorno. Nos estamos acercando al castillo de Praga. Una subida allá y todavía tienen hay unos metros más. Pero vamos arriba. Así como desde la Torre Petrín pudimos ver el castillo de Praga, ahora desde aquí podemos divisar la Torre Petrín. Y hablando de este castillo, les contamos una anécdota curiosa.
En 1989, durante la llamada Revolución de Terciopelo, se produjo la separación entre República Checa y Eslovaquia, desapareciendo así la antigua Checoslovaquia. También comenzó una transición imparable hacia el capitalismo. En ese contexto, se celebró un concierto de rock. La banda invitada notó que, por la noche, el castillo casi no se distinguía debido a su pobre iluminación. Decidieron entonces que su propio diseñador creara un sistema lumínico para hacerlo brillar. Ellos mismos costearon todo el proceso. El nombre de la banda, nada más ni nada menos que los Rolling Stones. El predio del Castillo de Praga alberga un conjunto de edificios, entre ellos la imponente Catedral de San Vito, una joya neogótica construida entre los siglos XIV y XVI por orden de Carlos IV. Se accede con una entrada especial, aunque nosotros no pudimos visitarla por dentro, ya que estaba cerrada debido a un evento. Aún así, su exterior es tan impresionante que no cuesta imaginar la maravilla que debe ser su interior. Aquí se coronaban reyes y se daba sepultura a santos, soberanos, nobles y arzobispos. En el patio, junto a la escultura de San Jorge, encontramos un obelisco que conmemora a los caídos checos y eslovacos en la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que se Una pane que te cobren esto. Esta es la famosa calle del Oro. También, dentro del predio del castillo, encontramos esta pintoresca calle, donde vivieron nobles, artistas y escritores como Franz Kafka, quien residió en la casa número 22. También aquí trabajaban personas que colaboraban con el rey, como los orfebres, lo que dio origen al nombre de la calle. Las casas estuvieron habitadas hasta la Segunda Guerra Mundial y hoy se conservan como parte del patrimonio. Con la entrada correspondiente, es posible recorrerla y disfrutar de un paseo que parece transportarnos a otra época. La sede original del príncipe, construida entre los siglos IX y X, fue ampliada por Carlos IV, dando lugar a este amplio salón con un impresionante techo abovedado. Con la llegada de los Habsburgo al trono, el espacio se utilizó para fiestas, asambleas y como depósito. El Salón Vladislao también fue escenario de torneos de caballeros y en la actualidad acoge reuniones solemnes en fechas importantes para el país. Bueno, amor, ahí vemos la iglesia de San Vito. ¿Catedral o iglesia? Catedral de San Vito, que en realidad no lo vamos a poder ver porque abre a las... Está cerrada por motivos litúrgicos. Ahí está. Según decía el cartel. Está cerrada hasta las 2:30 hoy, 14:30. Y como tenemos un día apretadito, no vamos a poder. Queda para la próxima. Los jardines del castillo son amplios y variados. Aunque no los recorrimos en profundidad, aquí se pueden encontrar con invernaderos, huertas y hasta viñedos. En primavera y verano deben convertirse en un paseo especialmente agradable, lleno de color y vida. Bueno, y hasta último momento no nos deja de sorprender Praga. Estamos por emprender el viaje hacia Cracovia. Entramos aquí en esta estación de tren y... Tremendo. Bueno.
Nos debíamos una segunda visita a esta ciudad maravillosa que nos transporta a otra época. Siempre dijimos que no repetimos destinos y nos tragamos nuestras propias palabras. Hemos aprendido que algunas ciudades merecen más de una visita. Praga hay que recorrerla, caminarla, hay que perderse por sus callecitas y en más de una oportunidad se quedarán con la boca abierta. La visitamos en pleno otoño la primera vez y los colores que nos ofreció la ciudad, sin dudas, fueron un placer para los ojos. Esta segunda vez fuimos al comienzo de la primavera y si bien el tiempo estaba bastante gris y frío, los días se disfrutaron al máximo. Así que, sea la época que sea, cuando la visiten, no tenemos dudas que esta ciudad se va a robar un pedacito de su corazón. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.